Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos un día más de Espiritualidad Tomando Tierra y bueno, y disfrutando, ¿no? Disfrutando, antes estábamos comentando fuera de onda, lo importante que es amar lo que haces, permitírtelo sentir, dejar fluir y sobre todo el poder compartir desde esa energía pura, que es la verdad y el amor primeramente hacia nosotros mismos y luego hacia los demás, ¿no? Y hoy tenemos un programa como de esos que llamamos especiales, con una amiga, compañera y terapeuta maravillosa y excepcional. Y hay veces que hacemos entrevistas a personas que yo particularmente no conozco y respeto muchísimo, pero hay otras veces que haces entrevistas a personas que sí que conoces, que has recibido de esas personas y que sabes que lo que transmiten, perdón, es verdadero y que sirve, ¿no? Porque yo creo que estamos en un momento de servicio principalmente. Buenas noches, Teresa. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí con vosotros. Es todo un placer. Y más que placer, es también un honor poder compartir lo que tenga que transmitir y que las personas puedan beneficiarse de todo lo que me pregunten. Sí, seguro que sí. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Teresa. Buenas noches, Alejandro. Desde esa, bueno, Alejandro, Carlos, Clara y Jorge, Cristina, Carlos, Genio y todos los que están también a través de Facebook, pues conectando con nosotros. Así que pues, maravilloso. esperando y deseando aprender de Teresa. Bueno, Teresa, con tu permiso, voy a decir una cosita, que mañana es el Día Virgen de Dolores. Yo quisiera enviar desde aquí, desde este espacio, un programa de felicitación a todas las Dolores, Lolas, a todas estas personas que mañana celebran su nomástica. Hoy también a las encarnas, que hay muchas encarnas que nos siguen. Así que a todas, feliz día. Feliz día. Feliz día, feliz día. Muy bien, Teresa, entonces empezamos con esa meditación maravillosa. Sí, bueno, vamos a empezar más que nada con una respiración consciente que para algunas personas puede ser como una meditación, pero luego al final de la conferencia o de la charla que tengamos, sí vamos a hacer una práctica más centrada en ejercicio. Pero de momento vamos a hacer una pequeña inspiración, respiración, meditación. Tú mandas. Más bien es una conexión con el ser para ir entrando en lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, os aconsejo, por favor, si estáis sentados, poniendo los pies sobre el suelo y llevando la atención al timo, imaginando que al inspirar desde nuestro cuerpo, desde abajo a arriba, inspiramos y llevamos suave y profundamente el aire al séptimo, lo que sería la coronilla. Retenemos ahí el aire, 1, 2, 3, y soltamos por la boca la tensión del día, la incertidumbre, también las alegrías, para así compartirlas con los demás, todo lo que nos sobre en abundancia, lo compartimos. Llevamos la atención ahora al ombligo, visualizamos como un haz de luz que entra por el ombligo, inspiramos, asciende por el esófago y sale por la coronilla hacia arriba, como un haz de luz hacia arriba. Y ahora llevamos la atención a lo que sería el chakra corazón o timo para empezar a activar ya, no solo ampliar más nuestro ser y nuestra conexión álmica, sino empezar a ampliar también todo lo psicosomático, sistema inmunológico, especialmente en estos tiempos que corren, visualizando que entra por ahí un haz de luz con nuestro oxígeno. Inspiramos, atraviesa el cuerpo y baja por toda la columna hasta salir por el chakra raíz o coxis
sale de nuestro cuerpo y hace una toma con la tierra. Nos visualizamos con ese haz de luz hacia el cielo y otro haz de luz hacia la tierra. Y nosotros ahí, equilibrados, armonizados y dispuestos a comunicarnos y compartir. Nada más. Gracias. Así es. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a ti A ti. por todo, por todo. Bueno, ¿quieres que ya compartamos la pantalla o quieres hablar primero Hablar de qué quieres que hable. de tu método, de lo que vas a hacer? Pero ya estamos, ya, sí, podemos, o sea, tú me vas a preguntar o yo te empiezo a contar lo que tú me digas. Bueno, pues vamos a primero a compartir pantalla, si te parece, que creo que ya la veis, ¿no? Si no lo recuerdo mal. Vale, tenemos el 12 de abril una webinar también, ¿no? Que vamos a hablar también como hoy del método TMEG, ¿no? Que es ese método maravilloso que tú has comentado y has empezado, has creado y ya lo has puesto en práctica. ¿Llevas muchos años con él? Sí, depende de lo que le llamemos años, todo es atemporal. No sé si llevo muchos años o llevo toda una vida. La cuestión es que he empezado a ser consciente como hace 10 años, ¿no? Sí. De 10, 12 años, pero previamente estaba trabajando al principio de mi práctica profesional en un hospital de día, coordinando y dirigiendo un grupo bastante amplio de psicóticos y veía que ellos no podían hablar. O lo que decían estaba muy mediatizado por los psicofármacos. Pero a la vez en su mirada, en sus ojos, aquellos psicóticos, que siempre los recuerdo con tanto amor, y dicho sea de paso, no solo aquellos psicóticos, sino todas las personas que acuden a mi consulta, desde aquí les envío siempre mi gratitud, porque gracias a ellos estoy pudiendo hacer todo lo que estoy pudiendo hacer. Es decir, investigar, crear y poderles ayudar. Entonces, gracias porque ellos se ofrecen para poder crecer yo y gracias por la confianza. Entonces, aparte de ese paréntesis, aquellos psicóticos, esquizofrénicos, edeféricos, o sea, gente muy enferma, como dirían, de mal vivir. Para mí, nunca mejor dicho de mal vivir, pero de mal vivir interno, no porque fueran malas personas. Estaban muy medicados y empezamos a hacer un trabajo porque por la vía de la psicoterapia verbal era muy difícil que ellos pudieran tener acceso a una conversación o poder hacer una psicoterapia verbal. Entonces se nos ocurrió, digo se nos porque bueno, el director de aquel centro también era una persona bastante con una amplitud en aquel entonces de miras en cuanto a trabajar y bueno, como con una gran apertura para abordar qué le pasa al ser humano, ¿no? En definitiva, empezamos a hacer un abordaje psicocorporal, con trabajo, con música, con luz, con todo esto. Y los pacientes empezaron a conectar con la luz, a conectar con la música. Y aquellos pacientes que no podían ni comunicarse y estaban muy dopados por la medicación, traspasaron casi, yo creo que neurológicamente, todo el sistema psicofarmacológico que tenían encima y pudieron empezar a expresar con movimientos, con sonidos a través del cuerpo y además de eso luego ya pudieron traspasarlo y ponerlo en palabra. ¿Qué es lo que pasó? Que eso fue lo que, digamos que eso sería como el inicio de empezar a darnos cuenta que yo como psicoanalista que ejerzo con una gran alegría y pasión, me divierto mucho en mi trabajo y disfruto mucho con todo lo que hago, la verdad. A mí cuando me dicen, ¿cuánto trabajas? Digo, no, ¿cuánto disfruto? Será. Porque Sí, ¿verdad? de verdad que es que lo paso bien con mis pacientes. Hay unos días que me dan un poco la lata, pero bueno, es una especie de gallina clueca que dice, ay, estos niños, ¿qué lata me dan? Pero sin embargo yo estoy deseando ver a mis queridos pacientes que he de hacer una observación, que cada día vienen menos personas, digamos, con carácter de pacientes, sino cada vez vienen más
con carácter de querer tener un crecimiento personal y sobre todo esa pregunta de, es que yo quiero, ¿qué le ocurre a usted? Y dice, no, es que yo lo que quiero saber es cómo he llegado a ser quien soy. Sí. No sabemos si es que se quiere curar, transformar o qué, pero por lo menos ya lo que quiere, lo que creo es que ya de alguna manera viene tocado con un despertar de conciencia y quiere saber qué es lo que hay. Bueno, entonces, para entrar un poco más en esto, después de muchos años de trabajo en donde por un lado trabajaba con una psicomotricidad y psicocorporal y con psicosomática, y por otro lado puramente psicoterapia verbal a través de psicoanálisis, empecé a darme cuenta que había como un vacío y a la vez no era un vacío, era como que había un vínculo, pero que era como yo le llamaba mi vínculo invisible, ¿no? Y ahora voy a explicar cuál. El vínculo invisible sería lo que el paciente dice, lo que habla de sí mismo, lo que recuerda, los sueños, cuando te está hablando en una sesión, todo esto, lo que el paciente está diciendo y cómo lo que dice, es decir, cómo la palabra, cómo el discurso, cómo el verbo de un paciente queda reflejado en algunas áreas electromagnéticas, que luego explicaré cuáles son, de nuestro organismo, o para empezar de una manera más sencilla, cómo eso que dice el paciente que le ocurre, que no le ocurre, esos temores, esas alegrías y tal, cómo está relacionado en cada uno de los órganos de nuestro sistema, corporal, de todo lo orgánico, de todo lo físico. Entonces, teniendo en cuenta que, y partimos de la base, sobre todo yo, que todos somos uno, claro que sí, pero dentro de ese macrocosmos que somos uno, nosotros somos también una unidad, una microcosmos en unidad. Entonces, desde esa unidad, lo que ocurre afuera también ocurre adentro. Claro. Entonces, no podré nunca entender que se pueda ver de una manera disociada lo que ocurre en la mente a través de un discurso que se expresa y lo que ocurre en el corazón, que también se expresa a través de la palabra, y lo que ocurre por otro lado en el cuerpo. No, es todo uno. Lo que pasa es que son dos formas distintas de comunicar lo que ocurre desde el uno. Entonces empecé a trabajar bastante integrando los pacientes con unas determinadas características psicosomáticas, léase dificultad para dormir, léase dificultad de trastornos digestivos, trastornos también coronarios, infartados, anorexias, trastornos sexuales, problemas en la piel, todos los trastornos, o sea, casi todas las especialidades médicas, traumatología, ojo, que muchas veces las personas dicen, ¿qué tendrá que ver que yo me rompa una pierna o una rodilla con que a mí me pasen cosas en la cabeza? Digo, pues claro que lo tiene que ver, ¿no? Sí. O la famosa frase que nos vienen muchos pacientes que les tengo mucho cariño cuando dicen, a mí no me pasa nada, pero el médico ha dicho que yo venga y yo aquí vengo. Y aquí vengo, ole, pues venga, ala, a bailar, aquí todo. O esto es cosa de nervios, como diciendo, esto no va conmigo, ¿no? A mí lo que me digo, ¿y qué le pasa a usted? ¿Qué le suele ocurrir a usted? Dice, no, a mí me duele un poco este brazo, bueno, también me duele aquí, tampoco duermo. Bueno, cuando te quieres dar cuenta, no duerme bien, come fatal, no tiene relaciones sexuales, anda un poco cabizbajo, en fin. Entonces, ¿qué pasa? El vínculo ese invisible es ese vínculo energético que hay desde lo neurológico, lo psíquico, lo emocional y lo espiritual. Entonces, lo que dice la palabra dicho por el paciente, cómo lo dice el cuerpo o cómo lo traduce el cuerpo a través de las enfermedades físicas. Esto sería la hipótesis de la que parte este tratamiento o método TMG o método de integración psicoenergética mente-cuerpo. Digo, o sea, que esto sería el origen, ¿no, Teresa? El origen. Entonces, la denominación es método TMG, integración psicoenergética. De hecho, las sesiones que doy son sesiones de integración psicoenergética. Como es largo de decir, pues psicoenergética. Me vino la palabra así, me vino así la palabra, y entonces un día estábamos haciendo un trabajo que no era especialmente con pacientes, era con un grupo de personas, precisamente eran los coaches, bien queridos los coaches, era un grupo de publicistas, de coaches, de gente muy creativa, muy artista y tal, y era un fin de semana que nos habíamos reunido en una casa muy grande, en un chalet muy grande a las afueras de Madrid,
con ventanales, con luz, rodeados de encinas. Bueno, lo teníamos todo, vamos, que yo creo que no era para hacer ningún tratamiento aquello, era para pasar el fin de semana, pero alejó. Ahí nos vino la iluminación y ahí nos vino lo que quiero transmitir. Yo era la que coordinaba ese trabajo de cada uno hablar lo que le ocurría, básicamente la situación actual de su situación emocional, de estrés, de angustia, de alegría, porque también se trabaja la alegría y se potencia la alegría. No hay que ir Importantísimo. solamente Claro, para sufrir y decir, claro. estoy muy mal. Ahora, como estoy muy bien, lo dejo. Digo, no tiene usted que dejar el tratamiento, precisamente porque está muy bien, no es que va a seguir en tratamiento eternamente, pero precisamente porque está muy bien, potencialo, acreciéntelo. Bueno, Bueno, esto, Teresa, perdona, es una de las preguntas que yo quería hacerte. Las personas para hacer este tratamiento, principalmente, no solamente es porque estén mal, también pueden ser las personas que están bien para estar mejor, ¿no? exacto. Es para anclar lo bien que estás, para crear más abundancia, pero especialmente es potenciar el ser interior. Y desde el ser interior se irradia todo el sistema neurológico relacionado con nuestro sistema emocional de pensamiento desde una orientación psicoanalítica, bien los paradigmas, bien las fichas que tenemos, bien los mensajes transgeneracionales. Es decir, cómo nuestro inconsciente está recolocado en función de un discurso. El discurso puede ser verbal, pero ojo, no dejemos de observar que hay discursos mudos a través de las enfermedades físicas. Y luego vamos al médico de cabecera, le hacen 40.000 analíticas de sangre y radiografías y dice, no tengo nada. Entonces no entiendo por qué estoy tan enfermo de todo. Dice, usted está tan enfermo de todo porque no está en contacto con su ser, porque está disociado, porque hay una desconexión, porque todo ese trabajo de integrar su todo, su unidad, su yo soy y su ser, tenemos que empezar a hacerlo. Entonces hay personas que aceptan ese renacer o empezar a partir de qué determinada edad hay que empezar el tratamiento. Sí, sí. Luego ya te voy contestando si quieres. Es verdad. Hay veces que encuentras personas que sientes como si hubiese un desequilibrio personal o mental emocional o físico mental emocional o hasta inclusive una desconexión con su parte energética o espiritual. Y hay una frase que dice, es que no está en su ser, ¿no? No está, no está en sus cabales, no está en su ser. Es bonito que podamos traer aquí a esta conferencia, a esta charla, a este coloquio, palabras que suenen en la calle, ¿no? Yo puedo empezar a hablar por toda, y tú también, Juan, podemos empezar a hablar según el DSM-4 y el DSM-5, hablamos de las neurosis obsesivas y de las fobias retroactivas, de las regresiones, aburrimos el personal, apagamos y nos vamos. Pero está bien que podamos utilizar un lenguaje coloquial, pero también que ese lenguaje coloquial darle la traducción correcta para también saber. Sí, porque es importante, o estamos acostumbrados a ponerle nombres a las cosas o a las situaciones, pero también los nombres nos puede servir de aclarar o de clarificar exactamente qué es lo que nos está ocurriendo, ¿no? Claro. Qué importante. Bueno, con este método hemos ya hablado un poco de para qué sirve. ¿Nos ha quedado algo en el tintero que te gustaría decir? Sí, me han quedado muchas cosas porque estoy empezando poquito a poco como es sin aburrir. Me había quedado en la cosa de que cuando ya se configura, bueno, se ha configurado, yo creo que se ha configurado como método desde el principio. Lo que pasa que ¿qué es lo que lo diferencia? Digamos, es un método hay muchos métodos de integración mente-cuerpo y muchos muy buenos. O sea, por supuesto, yo estoy encantada que existan muchos, porque cuantas más posibilidades, lo que se trata es que todos estemos lo mejor posible, que le demos frecuencia, que saquemos todo lo mejor de nosotros mismos y que estemos flotando en ese amor continuo. Entonces, lo que quiero hacer resaltar en este método es que, por supuesto, es bastante eficaz en el tiempo, adelantamos tiempo. Entonces, tenemos sesiones de orientación psicoanalítica, hacemos un estudio y trabajamos cómo se alimenta ese paciente, esa persona,
es decir, la nutrición, cómo come, de qué Muy manera bien. come y el qué come. Y no solamente la nutrición por boca, sino cómo se nutre con sus oídos, es decir, qué escucha, qué Qué, música escucha. qué importante, ¿eh? Qué importante es la nutrición Importante. auditiva, porque todo el mundo dice, no, yo es que me como, me mido, me tomo el aceite de lino, todo esto me parece fenomenal, que tengamos mucho cuidadito en la alimentación. No pasa nada porque de vez en cuando uno se tome algo que está como muy prohibido, porque el placer en la alimentación tiene una función también muy interesante luego a nivel de endorfinas, neurológicos, etcétera, Sí, ¿no? sí, 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 De sí. vez en cuando. Pero es la nutrición de lo que come, la nutrición de lo que oye, es decir, qué música oye, qué palabras oye, y la nutrición interna, es decir, qué música y qué palabras tú te dices a ti, cómo Sí, sí, sí. resuena la psicolingüística interna tuya. Y no solo en cuanto al concepto semiológico del manejo de la palabra, sino también el vibrato, el sonido y la resonancia. No es lo mismo decir no estoy muy bien que decir estoy hecho una tal, Sí, insultarte, tal, o sea, claro. todo eso es terrible. Entonces estamos con la nutrición en cuanto a comida, pero también nutrición en cuanto a lo que oímos y nutrición en cuanto a lo que A vemos, lo que por vemos. supuesto, nutrición en cuanto a cómo nos nutrimos con nuestros pensamientos. Sí, sí, sí. Entonces, lo diferencial de los otros métodos de integración mente-cuerpo, a mi modo de ver, y perdonad la ignorancia, por si hay personas que saben más cosas, lógicamente que van a saber mucho más, pero que saben, es que hago un trasvase, no un trasvase, sino que hago una aplicación de un psicoanálisis, de un trabajo psicoanalítico con la anamnesis, la historia clínica dinámica y todas las distintas fases evolutivas, tanto sexuales como afectivas, que pasamos en nuestra vida, a cómo eso ha estado a lo largo de nuestra vida reflejado en distintos órganos de nuestro cuerpo. Ujú. Y además de eso, las áreas electromagnéticas en las que están bloqueados y enquistados esas palabras, esos pensamientos, esa situación, digamos, traumática o esas alegrías que están o en las 27 cerraduras de nuestro organismo o en algunas áreas, y ahí es donde yo quiero decir, ¿qué áreas? Pues esas áreas electromagnéticas o psicoenergéticas que yo denomino son unos prismas, son unas figuras geométricas irregulares y a veces no son figuras geométricas, sino que son unas figuras que abarcan 1, 2, 3, 4 puntos que están relacionados con pulmón, corazón, u otros puntos que están relacionados con intestino delgado y grueso, otros que tienen que ver con cadera, bazo, y eso es lo que ocurrió en aquel lugar que estábamos haciendo el trabajo de meditación de aquel fin de semana, con creativos, psicólogos, gente que estaba muy estresada y entonces solamente admitimos como 10 personas con una nutrición muy especial y estoy hablando de eso más de 14, 16 años. Desde Sí, aquí sí, ¿no? sí, sí. Recuerdo a mi amiga que existe, que vive, por supuesto, mi amiga Luis García Martín, que ofreció su sala, su casa, en una sala de yoga maravillosa que la sigue teniendo, y entonces estaban tumbadas las personas que estábamos empezando a hacer las sesiones y curiosamente, sin yo conocer casi nada de lo que les ocurría a cada una de esas personas que estábamos haciendo un ejercicio de respiración así un poco parecido al que hemos empezado a hacer ahora, empecé como de alguna manera a percibir, no me digas cómo, a percibir que respirara por este lado, por aquí, por allá, y que visualizáramos una serie de aspectos para no meternos ahora en amplias. Pero vamos a ver, dirigimos la respiración y la energía haciendo como una trayectoria que una persona tiene una trayectoria en su cuerpo y otra en otro. Por lo tanto, me fui recorriendo a las 10 personas. Una Sí, persona sí, me sí. quedé, digamos, con la parte de su frente, otra persona me quedé con la parte de cintura para abajo, otro en las rodillas, y cada uno trabajó esa zona que percibíamos que estaba como más debilitada o muy sobrecargada. Y Sí, sí, sí. justamente después, cuando lo pusimos en puesta en común, Sí, dijeron la mayoría de ellos que cómo lo podía haber captado. Y digo, no, porque tú me lo has transmitido. Es claro. decir, que hubo una conexión que no me colocaran a mí como, oh, la vidente que lo ve. No, no, no. Yo puedo tener mi ojo clínico, también es cierto. Vamos a ser
vamos a Sí, hacer, sí, sí. sin falsa humildad, todos tenemos un ojo clínico y si llevamos más de 25 años con experiencia profesional, pues algo nos queda, ¿no? Y Sí. yo agradecida de que sea así y muchos Y, estaré. Entonces, ya tienes el ojo clínico de darte cuenta que esa persona tiene la manera que tiene de respirar, de estar tumbada, la manera que tiene de hablar de sí mismo y tal, tú ya te vas dando cuenta que es una persona con tendencia a ser más ansiosa, con tendencia a ser más fóbica, en fin, que tiene unas características, que hay una estructura de personalidad más o menos definida, ¿no? sí, Y en sí, sí. función de esa estructura empecé a ver esos planos, esas figuras. Bueno, Y empecé a trabajar, que ya había empezado a trabajar hace muchos años cuando hacía teatro, en método Verasturi, introduciendo unos haces de luz que ahora mismo son las que iluminan esas figuras que yo empecé a ver. Luego qué a bueno. partir de ahí, uno de ellos no, pasado 4 o 5 años vino otro paciente, que desde aquí le mando un buen recuerdo, que cuando recibió su primera sesión de psicoenergética dijo, pero es que usted lo que hace es geometría sagrada egipcia. Digo, no tengo ni idea de qué me está hablando. Entonces me trajo libros y lo estuvimos mirando. Y bueno, sin hacer un batiburrillo y siendo lo más respetuosa posible en todo tipo de terapias, eh, tanto las que Sí. del cielo como he querido siempre transmitir una base científica desde lo neurológico, físico, de este plano real, y una integración también desde la psique, lo psíquico, y a partir de ahí dar la opción a la persona que se trata a través de terapia psicoenergética, integración psicoenergética, para pasar ya al gran plano del alma. Aunque el alma está siempre presente en todo momento, pero Así, ya trabajar el lado álmico y el desarrollo personal desde ese plano. que es muy importante. Sí, Antonio, no sé si creo que querías tú preguntar algo, pero date el micro. Sí, pero date el micro. Sí, es que me lo apago muchas veces, porque cuando estoy escribiendo a máquina, Sí, viendo en el sí, ordenador se oye, ¿no? Entonces me se lo oye, se apago. oye. Teresa, yo quería preguntarte si las personas, según tu experiencia, nos engañamos mucho si nos engañamos mucho a nosotros mismos. Sí, es una pregunta estupenda porque es que precisamente el ser humano, fíjate que lo que voy a decir parece una burrada, pero no, sería como que el ser humano nace desde una mentira. Ah, Entonces nosotros nos engañamos a nosotros mismos en el sentido de que puede ser una mentira, me refiero no en el sentido de la mala intención de que sea una persona mentirosa, sino que vamos creciendo desde un ideal. Y gracias a los ideales, gracias a las fichas mentales, gracias al ideal del ser, gracias a también el mensaje transgeneracional que de una manera implícita y de otra manera explícita nos transmiten nuestros padres, pues gracias a eso vamos creciendo desde esa mentira. Entonces nos tiramos muchos años de nuestra vida con la fantasía y la mentira, la fantasía y la mentira digo inconsciente. Y Sí, sí. luego es por lo que enfermamos, porque hay un malentendido entre lo que pienso, lo que siento, lo que deseo y lo que realmente luego puedo hacer, o lo que realmente me pasa, o lo que realmente donde he llegado. Entonces, todo ese trabajo hay que pararse, vaciarse y después de no sé cuántos años con los malos entendidos y mentiras muy necesarios también para crecer, cuando tú ya te has asentado un poco más en tu crecimiento de tu ser, de tu yo, tienes que pasarte otros tantos años para hacer moviola hacia atrás y deshacer esos autoengaños e instalarte en tu verdad. Y cuando tú eh, te instalas en tu verdad, es cuando tú sales de ese desamor, porque mientras que tú estás en esa mentira, estás en ese desamor, te instalas en tu verdad y entonces ahí es cuando puede empezar o aparecer enfermedades físicas, fíjate qué curioso, o enfermedades psíquicas, o todo lo contrario, de repente te sanas y te curas, porque muchas de las enfermedades físicas es el reflejo de lo que no quiere aceptar ni tu mente, ni tu corazón, ni tu alma, ni tu mundo psíquico. Y entonces, desde su punto de vista neurológico, que es muy importante tener en cuenta cómo está la función sináptica, cuántas endorfinas,
cuánta serotonina y cuánto cortisol, que es el que se ocupa de que estemos deprimidos, fastidiados, envidiosos, tristones, cuánto se está generando en nuestro nivel neurológico para que ahí se produzca una parálisis de emociones, una parálisis de lo verbal y, por supuesto, alguna parálisis en la función básica de alguno de estos órganos. Por ejemplo, no digerimos bien, no dormimos bien, tenemos varices, tenemos infartos, tenemos problemas en la piel o sencillamente tenemos una presión precordial elevadísima. Porque hay una disociación entre lo que me digo y entre lo que siento. Una pugna. Entonces, el trabajo de psicoenergética está en ese autoconocimiento para unificar el ser. Sí. Ahí ya no hay posibilidad de mentirse. Sí, Antonio. Teresa, hay una especie de axioma periodístico que dice que una mentira repetida 1000 veces llega a ser verdad. Eso puede ser también que algunas personas, por ejemplo, creamos una realidad, creamos una realidad que Sí, después de pensarla tantas veces y hacerla tantas veces y hacerla nuestra, al final es nuestra, es decir, la realidad que yo veo, estoy convencido de ella, pero no tiene nada que ver con lo que realmente pasó, un recuerdo, por ejemplo. claro, claro. Efectivamente, lo que tú dices tienes razón, pero no quiere decir que porque tú te lo creas sea verdad. No, ya sí, lo sé. Pero Antonio, creía que hablabas de los políticos. no. No, además, mira, es un tema que jamás hemos tocado, Juan, afortunadamente. Sí. Entonces, si no digo que sea la verdad, digo que uno ya se cree a sí mismo que es verdad. No digo que... Vamos a ver, Antonio, mira, a mí me parece muy interesante esto, porque es que esto que tú estás diciendo está siendo como el portavoz de muchas personas, puedo decir del 80% de la población. Así que estás canalizando a todos esos muditos que no se atreven ni a decir nada, pero bueno, hay que respetarlo. Entonces, bueno, pero lo van a estar escuchando. Entonces, esa mentira a lo mejor la necesitan para existir. Así que cuidado con tocar las mentiras y los cuentos que cada uno se cuenta. Es decir, cuando una persona va a un tratamiento, dice que es que quiere saber la verdad sobre sí mismo. Quiero saber qué es lo que me pasa. Pero cuando estamos tocando un muro o algo que no está muy elaborado, ya no quiere saber qué le pasa. Es un poco como diciendo, bueno, yo quiero saber lo que me pasa hasta cierto punto, pero no hace falta profundizar tanto, que hay que vivir la vida. Y yo le digo, ¿hay que vivir la vida? Claro que hay que vivir la vida. ¿Y entonces qué es vivir la vida para usted? ¿Vivir en una mentira? Pues viva usted en una mentira, pero yo te digo que si tú vives en esa mentira, en ese autoengaño, por algún otro lado salta alguna enfermedad física o psíquica. No lo he visto. ¿Te puedo equivocar? Por supuesto. Es más, no voy a decir me puedo equivocar. La frase de me puedo equivocar es muy dañina, porque lo del me puedo equivocar se da por hecho de que yo nunca me equivoco. Si me equivoco, bueno, puede ser. No, yo doy por hecho de que yo me equivoco como ser humano. Pero lo único que puedo hablar con toda humildad es por la experiencia. Es decir, de lo que te puedo hablar es de lo que yo más he visto, por la experiencia profesional. Y por experiencia de vida, pues todos tenemos mucha experiencia de vida. Sí. Por experiencia kármica, imagínate lo que recordamos, o experiencia álmica, mucho más. Pero efectivamente, lo que tú dices, muchas personas se engañan, pero es que a lo mejor necesitan ese engaño de momento para seguir adelante. Y cuando hayan llegado adelante a lo que tengan que llegar, sea un trabajo, sea otra posición económica, sea haber conquistado una situación de estudios, no sé, algún ideal, alguna ilusión, ahí es cuando van a sentirse lo suficientemente seguros como para querer descubrir su verdad, bien porque ha sido un éxito y estaban acertados en ello, o bien porque se han dado un porrazo contra un muro y se han dado cuenta que eso no era lo que tenían que reconocer, donde tendrían que ir. Sí. Al fin y al cabo, siempre, tanto si estamos con una mentira o si estamos con una verdad, son herramientas necesarias para crecer y sobre todo para crecer en amor. Lo que sí es importante es que crecer con una mentira es crecer desde el desamor y por lo tanto se producirían muchísimas más enfermedades físicas, psíquicas y baja el sistema inmunológico.
Sí, sí, así es. que es en el Qué que tan estamos importante, hablando qué de tan cómo importante es ahora, qué tan importante es qué tan ahora. importante es ahora. Y el planeta está ahora a ver cómo resolvemos el sistema inmunológico y cómo a su vez se sube el nivel de frecuencia del amor. Por eso cuando se Exactamente. habla del amor, claro que tenemos que hablar del amor, pero también vamos a ver de qué otra manera vamos a potenciar un poquito este amor, porque está la neurología, porque existe la psicofísica, porque existe el Bueno, alma pues y cómo está con, implicado, con cómo está eso el, implicado, cómo está, porque así dicho, pues yo muchas veces oigo cosas y a mí me vuelven loca eso, de no, aburre. el amor con los pies en la tierra. Exactamente, por eso me gusta estar aquí con vosotros. Sí, sí, sí. Teresa, y es cierto que hay veces que hay personas que han ido a tu consulta por una cosa y luego resulta que han salido otras. Así. Que han ido a una... Eso, me río con todo el amor del mundo porque además lo preguntas con mucha... Mira, es que tú y Woody Allen en muchos casos tenéis muchas cosas parecidas. Y a mí me Sí, encanta. Woody Allen fue a por una cosa y luego se quedó 45 años porque descubrió otras. Pues lo sí, sí, sí. mismo. Han ido a por una cosa, esa cosa ha quedado como en el olvido y luego, efectivamente, a partir de ahí se han descubierto que gracias a esa excusa de esa cosa, que no quiere decir que no haya que abordarla, No, respetarla, cuidarla, porque puede ser una cosa muy importante, pero luego ya es la excusa para poder abordar y abrir otros estratos de su inconsciente, otros estratos también, digamos, hasta de lo cuántico, de sus sí, moléculas, de sus células, de su sonoridad, de sus recuerdos, que ellos a solas no se hubieran atrevido. ya. Y por la razón que sea, entonces descubren otras muchas cosas. Hasta incluso descubren que el problema no lo tienen él o ella, sino su madre, su mujer, su padre, y que como a cuántos niños y adolescentes los traen. Yo traigo aquí a mi niño que suspende mucho, venga, que es muy desobediente. Y cuando hablas con el adolescente, no, si yo soy tal y soy cual, pero realmente el problema lo tiene mi padre o realmente el problema lo tiene mi madre. Entonces, ¿quién viene a la consulta? El que se atreve, el valiente de la familia. Sí, 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 sí. Sí, y aquí hemos tocado un tema maravilloso que es las personas altamente sensibles. En tu método, ¿qué puede aportar a estas personas? Que hay mucha más de la que pensamos. Altamente Bueno, sensibles, has dicho. Altamente yo- sensibles. Sí, Antonio. bueno, quería más o menos confirmar ahí lo que está diciendo Juan, entre el 15 y el 20% de la población, que lo pueden saber que tienen el rasgo o no, pero lo cierto y verdad es que existe esa posibilidad entre un 15 y un 20% de personas altamente sensibles, que lo Claro, pueden, como he dicho antes, conocer el rasgo o no, ¿verdad? Es un tema interesante para tocar otro día, Juan. sí. Sí. El tema de altamente sensibles lo somos casi todo el mundo. Es que eso no es así, es que ya Lo que estamos pasa es que unos no lo permitimos y otros no, ¿no? ya está, esa es la respuesta. Entonces, es que altamente sensibles somos todos frágil, como cuando te dice material sensible, cuidado, a ver cómo abre usted la caja, ¿no? Pues igual, ¿cómo vamos a abrir la caja psíquica del paciente? ¿Cómo vamos a abrir la caja física y orgánica del paciente? Pues lo primero con mucho amor, porque ellos vienen como muy entregados, ellos o ellas, quien sea las personas, vienen muy entregados y a lo mejor no ha habido una, porque hay una cosa importante que quiero hablar como psicoanalista que se llama la corriente transferencial y contratransferencial. Esto ya Freud lo planteó desde el minuto cero. Un paciente se va a sanar o por lo menos va a tener una predisposición a mejorar si tú le caes bien, Sí, pero no de esa manera banal, ay, me cae bien, ay, chica, porfa, no, no, que haya una transferencia importante, que tú percibes que esa persona por muchos títulos que tenga, por muy super psicoanalista, muchos super tal, super médico, psiquiatra, no, que esa persona ha podido conectar con lo que te está ocurriendo a ti, claro. que hay una resonancia de corazón a corazón. Por eso es muy importante que todos los psicoanalistas, todos mis compañeros, hemos pasado antes por un psicoanálisis
para no impregnar de lo que nos ha pasado a nosotros, no impregnarlo al paciente y poder tener esa separación. Qué importante. Importante. Muy importante. Entonces, los altamente sensibles, como tú dices, son altamente inteligentes. Y eso ya desde por la puerta, la manera que tú les has abierto la puerta, eso ya te han calificado a ti. Sí. Ya, eso ya la manera como han entrado y te han dado la mano y tal, ya están percibiendo cosas, de cómo la consulta, se fijan en lo que tienes en la mesa, si tienes piedras, no tienes piedras, cómo vas vestido, la luz, ya está eso ahí. Entonces, es Sí. muy importante toda esa transferencia psíquica, energética y también, desde luego, física. Por eso Qué Freud bueno. también, en Sí. la época que Charcot utilizaba muchísimo, estamos hablando de principios del siglo XIX, Charcot estaba utilizando la hipnosis. Y Freud se dio cuenta que había muchas personas que, aunque querían hipnotizarse para saber lo que ocurría, se dio cuenta que se resistían a la hipnosis. Y Freud se dio cuenta que la hipnosis está muy bien para el que quiere hipnotizarse, pero que al fin y al cabo era una agresión y una imposición al inconsciente, y que era mejor que la persona fuera decidiendo con todas sus resistencias, que fuera decidiendo con su asociación libre lo que quería contar o no, con su mentira y con su verdad. Y así, de esa manera, se podía llegar mucho mejor a la psique y al órgano minusvalente, como le llamaba Freud, que era el órgano enfermo. Dentro de tu método, Teresa, dentro de tu método, ¿hacia qué personas? Yo pienso que hacia muchísimas o hacia todas, ¿no? Pero ¿hay algunas personas en concreto que les puede servir mucho más? Vamos a ver, en concreto te puedo decir porque ahora, con la fatiga pandémica, están viniendo más personas de cuadro de estrés propiamente dicho, de estrés postraumático y también de ansiedad. Pero antes de la pandemia, que no quiero ni decir el nombre, antes de esta situación, que es la situación bisagra para pasar a otra mejor, antes de esa situación, lo que más ha ayudado ha sido a personas con un trastorno de identidad, de dónde estoy, de qué quiero hacer, de por qué soy tan lista, tan listo, tan guapo y tal, y sin embargo no me sale nada. ¿Por qué me boicoteo? Es decir, hay un trastorno del narcisismo y de la identidad. Entonces, bueno, soy una profa de André Green, de todo el trabajo de narcisismo que hace André Green, y aparte de eso, entonces, hago trabajos de psicoenergética específicos en personas que tienen como múltiples enfermedades, pero no tienen ninguna enfermedad, y personas que siendo inteligentes y valiendo para muchísimas cosas, no terminan de centrarse en lo que quieren, porque hay como una ansiedad, hay un exceso de lo que sería un poco la patología de hoy en día, que no existen neuróticos obsesivos como en el siglo XIX, en la época de Freud, ni en la época, ni también podemos hablar de Lacan, ni existen histriónicas, ni mujeres histriónicas, sino que todos tenemos un poco de algo, es decir, hay un nivel de ansiedad muy elevado, un nivel de exigencia muy elevado, y entonces todo esto se resume en una falta de desamor continuo. Es estar instalado en el desamor y buscar mecanismos de defensa, aunque sean patológicos, para poder sobrevivir como podamos en esta sociedad. Sí. Bueno, hay una de las preguntas, sobre todo de aquellas personas que empiezan a tomar conciencia del mundo espiritual o de la evolución personal, que es ¿a qué he venido yo, no? Exacto. ¿A qué Bueno, venido? Exacto. sí. Qué bonito es esto. Qué bonito. Y además, fíjate que a mí a veces, hasta a veces me emocionan cuando hay, puedo decir algo muy Sí, sí, particular, se lo he dicho y se lo he dicho a todos mis pacientes. En los años, yo empecé más o menos a ver pacientes entre el año 84, 85, 86. Bueno, del 85 al 90 venían un tipo de pacientes más bien de tipo muy psicotizados y con mucha dependencia a la droga. Y entre los 90 hasta el 2000 ha habido más neurosis de ansiedad y sobre todo de esa competitividad, muchísimas fobias y anorexias que se puso como de moda, de alguna manera, por ósmosis muchas veces. Y desde el año 2010, 2000, yo vengo observando que los últimos 10 años
todos los pacientes que vienen son, con todo mi cariño, un trocito de mí. O yo soy un trocito de ellos. Es decir, todos, de alguna manera, por lo que antes hablábamos fuera de cámara, que hablábamos de la ley de atracción, estás en una posición, estás emitiendo desde una frecuencia, estás emitiendo en una evolución, porque, bueno, dicho sea de paso, estoy aquí también gracias a que llevo meditando más de 20 y tantos años, y entonces, y porque también pasé una operación de acalasia, de alimentación, es decir, soy un ejemplo de enferma psicosomática, Sí, sí, sí. que me encuentro ahora descumpliendo años o cumpliendo muchos a pastilla, porque eso ya temporal. Entonces, los que están más viniendo son personas, por lo menos a mi consulta, no están viniendo esos pacientes enfermísimos que si vienen enseguida lo resuelvo. Estoy prefiriendo que vengan los pacientes enfermísimos, pero están viniendo los pacientes con un desarrollo espiritual, que por su cuenta han empezado a leer, a meditar, o que son niños índigo y no lo saben desde hace 30 años, o son previo a niños índigo. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo y nombro con mucho respeto también a todo lo que es la antroposofía, que me gusta mucho integrarla en el trabajo que hago de psicoenergética. Uno de los libros más interesantes del desarrollo de los mundos superiores de la antropología bueno, de la, ahora lo diré, pero bueno, el alemán que ha desarrollado Sí. la antroposofía, sí. Y entonces me interesa muchísimo de la escuela Waldorf, aquí un beso muy grande para todos ellos. Entonces es muy interesante porque ellos fueron los que fueron investigando más los niños índigo. Por ejemplo, ahora mismo muchas personas de 35 años, inclusive de 40 y 50, han sido niños índigos sin saberlo. Luego han sido niños cristal y ahora estamos con los niños diamante, que son maravillosos, la potencia que tenían y que tienen en descubrir cosas. Entonces son niños que vienen a la consulta o adolescentes que vienen a la consulta, se quedan así. Dicen, no, es que yo lo que me di cuenta es que me pasa esto y lo otro, o que mi padre dice esto, pero no es por esto, es por lo de más allá. Y le ha hecho un barrido maravilloso. Sí, 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 Pues sí. yo le digo, ¿y tú cómo me ves, guapo? ¿Cómo me ves? Porque ya puestos así, no vamos a Ya, cambiar así. pásame un poco de información, ¿no? ¿Tú cómo me ves? Y dice, ya ahí, dice, no, yo ahora, ahí, dicen ellos, yo bloqueado. Yo Sí, prefiero sí, verme bloqueado ante usted. Luego ya veremos. Digo, sí, bueno, sí. luego ya ellos empiezan a dar cosas y la verdad que aprendo muchísimo con ellos. Pero bueno, para resumir tu pregunta, efectivamente que vienen muchas personas que ya tienen un trabajo hecho, que ya han hecho un trabajo, pues a lo mejor con otro psicólogo, o que ya vienen hasta arriba de medicación y no quiero medicación, o ya vienen con otro tipo de trabajos y de otro tipo de terapias, y están buscando un trabajo psicológico, serio, científico, que no quiere decir que no sean serios los demás, pero como ellos No, lo no, no, llaman, no. yo quiero decir que yo lo que doy es lo serio, es la Sí, seriedad sí, que yo sí. puedo ofrecer. El otro día estábamos hablando que qué bueno sería que se unieran la medicina oleopática, creo que le Y podríamos llamar así, luego, y la medicina energética, ¿no? Que si se unieran los dos sería maravilloso, ¿no? Bueno, pues esto yo lo veo en ti, porque está, efectivamente está, estás trabajando en yo, la parte... yo la verdad que me considero bastante pionera de la integración de lo que se le llamaría la psicología integrativa, que tengo profesionales que trabajan conmigo, es decir, somos como un equipo, pero cada uno en su despacho, que así es como todos en casa de Dios y cada uno en la suya, ¿sabes? O sea, tanto equipo juntos es un lío. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo tengo dos psiquiatras, pero que trabajan conmigo y con pacientes, pero que tienen una visión psicoanalítica e integradora, comen de una determinada manera, vivimos de una determinada manera, pero no de una determinada manera, digo, cerrada, no somos una secta, sino personas con una visión amplia y holística de lo que le está pasando al paciente. Cuando un paciente viene diciendo que tiene un granito aquí, que no tiene importancia, pues a lo mejor por ese granito vamos a sacar muchas cosas. Dice, no, si a mí lo que me pasa es que no duermo bien, digo, ya, pero a mí me interesa ese granito, pero que le estoy diciendo que no duermo bien, que quiero que me dé un somnífero, que no duermo bien. Y le digo, bueno, mire, tome una pastilla Juanola y vamos a trabajar ese granito, porque ese granito está ahí hablándonos algo de dónde está situado, que a lo mejor está cerca de un tercer ojo,
que a lo mejor es un granito infectado que Claro. por ahí está saliendo algo de su angustia. Entonces, efectivamente, yo lo que sí estoy en el trabajo de generar un centro o una escuela integrativa de psicología integrativa, de energía. De hecho, los médicos que trabajan conmigo son homeópatas, los psiquiatras que trabajan conmigo tienen una visión muy tradicional, que es muy importante, pero también trabajan la medicina oriental para integrar. Desde aquí también quiero nombrar, yo tengo la certificado internacional también de Jorge Carvajal en medicina sintergética, que él hace una integración de la medicina interactiva y energética, pero solo desde lo médico, físico. Tiene en cuenta, por supuesto, la energía, y es un hombre que medita, y bueno, lleva muchos años, muchísimos años trabajando en esa línea, tanto medicina integrativa como sintergética. Yo trabajo lo que es la psicología integrativa desde la psicoenergética, que somos como primos hermanos, pero bueno, ahí es lo importante, tener ese lenguaje en común. Y siempre basados en algo muy importante. El ser es todo uno en paz y desde el amor con uno mismo. Si no, no trabajamos nada ni avanzamos nada. Seguimos Qué en bueno, la qué bueno. Antonio. Bueno, Alejandro nos dice, maravillosa labor la tuya, acompañar en el proceso de despertar a los demás. Y efectivamente, ¿no? O sea, uno de los primeros pasos maravillosos es cuando se nos enciende la luz, y el segundo paso maravilloso es que gracias a que se nos ha encendido la luz, ayudamos a que los demás enciendan la suya, ¿no? Pues bueno, después de ver que la teoría microbiana Vamos a ver, ¿esto qué es? Ya. Gracias a nosotros, a que encendemos nosotros nuestra luz, pues los demás también pueden ir encendiendo la suya, ¿no? Y si encima les acompañamos, pues es maravilloso. Claro, es que fíjate que estás ahí haciendo dos funciones. La función, como bien dice Alejandro, y además lo que más es despertar y anclar en la identidad, es decir, qué quiero, qué soy, para qué he venido. Y hay unas áreas, toco aquí como sistema inmunológico, pero también puede ser aquí, como también puede ser Kundalini, como también puede ser sencillamente algo que me está impresionando últimamente mucho, que son las espirales de los hombros, que lo trabajaríamos más en el taller. Pero bueno, de momento lo nombro, ¿no? Las espirales que se están moviendo en los hombros, que yo estoy viendo, ahora en los tuyos lo estoy viendo también, como la sobrecarga de cosas. Entonces, que tiene que ver mucho con la persona que está sobrecargada, a lo mejor, de distintas responsabilidades, aunque te sabes defender muy bien, ¿no? Pero todos tenemos esa sobrecarga. Entonces, ese despertar de la persona, por supuesto, es porque él ya tiene una predisposición. Claro. Y porque él ya tiene una predisposición. Pero si no hay otra persona que por la razón que sea terapeuta, sea neurólogo, sea psiquiatra, sea psicoanalista, que haya hecho su propio camino, no le va a poder ayudar a hacer ese despertar. Por eso vamos todos de despertar en despertar. Y no es que uno sea ni más ni menos, porque gracias a que hay uno, entre comillas, que quiere despertar, entonces yo puedo ejercer de ser el despertador. Si no, no tengo ningún sentido. Si no, por mucho despertador que pongamos en marcha, no lo van a oír. Claro. Es más, lo apagarán, ¿no? Sí, y además, digamos que los que estamos ahí como de mediadores, como psicoterapeutas, como coach, como médicos, como neurólogos, inclusive como arquitectos. Tenemos muchísimos arquitectos que se han convertido en psicoanalistas, porque tienen un concepto del espacio externo y luego saben perfectamente cómo trabajar el espacio interno. Entonces, si no tenemos un paciente o una persona que está dispuesta a despertar, a crecer, a entregar su energía, tú no vas a poder crecer como tal. Entonces, cuando dice el paciente, muchas gracias, doctora, yo digo, pues muchas gracias a usted. ¿Yo de qué? Digo, pues porque si no es por usted, yo no crezco. Claro, claro, así es. Es que es así de importante. Sí, es así es. Estamos en comunidad. Sí, Antonio. Bueno, estamos, Teresa, nos estás dando un montón de pequeños tips para hacer programas especiales, porque yo estoy flipando ahora mismo colores, o sea, con muchas cosas, ¿no? Me alegro mucho. Sí, la verdad. Nos estamos sanando solo con escucharnos y hablar. ¿El qué, perdón? Nos estamos sanando solamente con escucharnos y hablar. Se está activando. Bueno, antes has hablado algo para mí interesante, muy importante, muy verdadero, que es
la alimentación por los oídos, Sí. aparte de la alimentación por la boca y por los ojos, ¿no? Pero bueno, en realidad, en estos momentos, yo creo que una de las grandes fuentes, vamos a llamarle, que seguramente producirán personas con crisis personales, es todo lo que se está escuchando con respecto al coronavirus, ¿no? Y entonces habrá momentos, habrán personas que entran en una crisis personal como consecuencia de todo lo que oyen, lo cual baja las defensas, ¿no? Hablarnos un poco de esto que nos va a ayudar mucho. Vale, entonces, lo primero, una de las cosas que también trabajamos más con mi método en psicoenergética es ver cómo está el nivel defensivo, no solo de defensas inmunológicas físicas, sino también los mecanismos de defensas emocionales y psíquicos. Entonces, el mayor mecanismo de defensa no existe, iba a decir que es el amor, no, el amor no es un mecanismo de defensa, es el ser, es el ser. Lo que pasa que hay una serie de mecanismos de defensa para preservar ese falso amor. Entonces, el sistema inmunológico, de alguna manera, está generando también un falso amor cuando baja las defensas. ¿Cuándo bajan las defensas? Cuando baja la frecuencia, cuando te instalas en el desamor, cuando tienes miedo, porque el miedo es una de las herramientas de la mente. Entonces, cuando la mente está funcionando, es decir, cuando el ego o el yo, desde el punto de vista psicoanalítico, está funcionando y prevaleciendo con respecto a emociones, sentimientos y tu propia humildad, tu propia autoescucha, esos beneficios del perdón que hablábamos antes de ayer, ahí empiezan a bajar las defensas a toda pastilla y en menos de 24 horas, no, de 10 horas, puedes agarrarte un catarro. Entonces, ahora mismo, por todo lo que estamos oyendo, en concreto lo que tú estás preguntando, ahora mismo, por todo lo que estamos oyendo, yo recomendaría no escuchar más externamente, sino aprender a escuchar más internamente. Simplificar tanta información y estar internamente escuchando. La persona que no sabe o no quiere meditar, que no lo haga, pero por lo menos algo tendrá que hacer para vivir, que esto estamos todos de acuerdo, y es que nosotros vivimos porque inspiramos oxígeno y expulsamos anhídrido carbónico. Entonces, nuestro sistema inmunológico, de lo que oímos, es muy importante que ya pongamos unos límites para todo lo que estamos oyendo es contaminante. Nos llena de ruido la mente, nos llena de ruido el corazón y podemos al día siguiente aparecer con una psoriasis o con granos por la cara y diciendo que es que esto es por la mascarilla, que nos sienta mal. Sí, la mascarilla nos sienta muy mal, pero también es porque estás contaminándote, creyéndote todo, tragándote el miedo, sometiéndote a todo lo que te quieren someter y no haciendo tu labor individual para no poder tener una libertad de expresión, una libertad de pensamiento y una libertad de crecimiento álmica y amorosa. Esto es básico, si no, no seguimos al mismo lado. Sí, sí, así es. Yo ayer estaba hablando con una señora mayor encantadora, buenísima persona, pero que gracias a que como está, no tiene nada que hacer y está escuchando todos los días la televisión, la radio, etcétera, tiene un miedo, me hablaba por teléfono con un miedo horrible, ¿no? Y yo le decía, bueno, de COVID no te vas a morir, pero de miedo no lo sé. Y de diarrea, y de colitis, de miedos, y diciendo, sí, es el virus, no, sí, es el virus del temor, es el virus del desamor, es el virus de no poder integrar todo esto. Y además se creen, a veces ha habido pacientes o personas que dicen, uy, qué complicado esto de la mente y el cuerpo y tal. A mí dígame qué es lo que tengo que hacer yo y ya está. Digo, es que yo no puedo decir lo que usted tiene que hacer, pero ¿y por qué no? Digo, porque yo no soy usted. Digo, bueno, pero no ha estudiado usted. Digo, sí, yo he estudiado, pero no su vida. Claro, así es, qué bueno. Entonces, claro, sí, se quedan así, les preguntas algunas cosas, a veces alguna... Y entonces es la manera que dicen, pues ¿sabe qué? Que voy a venir mañana. Digo, pues venga usted mañana, pero a la hora que le diga yo, no venga cuando usted quiera. Sí, sí. Sí, Antonio. Bueno, yo tengo un par de observaciones también ahora hablando de la situación que estamos viviendo. Me encanta ese término porque es el que yo siempre utilizo
Teresa, o sea, me encanta, gracias por hacerlo, ¿no? Hay una pregunta de un chico que desde Colombia nos pregunta, ¿qué raíz podría tener una bipolaridad, ya que este concepto está muy tergiversado? La bipolaridad, Sí. el ser bipolar es lo mismo que en los antiguos ciclotímicos. ¿Cómo, perdón? El ser bipolar es lo mismo que antiguamente en psiquiatría se llamaba ciclotimia. Ajá. Ciclotimia, sí. Ciclotimia, es decir, que se pasan por distintos ciclos de estados de ánimo muy parecidos o que tienen picos de estar muy, muy activados, muy excitados, de que todo lo puedo, con conductas bizarras, yo todo lo puedo, yo todo lo sé, a por ello, venga y tal, de una manera muy maníaca, que es lo que da lugar a las ciclotimias, da lugar a los maníacos depresivos, y bipolares sería algo muy similar derivado, pero de una manera un poquito más light. Hoy en día estamos en una sociedad light, bipolar, porque es una manera también muy neurótica. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchos momentos que tenemos que estar funcionando al máximo, ya solamente por las exigencias que tenemos a nivel profesional o la digitalización que tenemos en este momento, por todas las exigencias de tener que estar compitiendo y ser los más y los mejores, nos ha venido lo que nos ha venido. Ahora ya tenemos que dejar esa bipolaridad para poder entrar en una unidad. Muy bien, muy bien. En realidad estamos haciendo entre todos comunidad, ¿no? Desde la conciencia, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que estamos acompañando al cambio vibracional de la Tierra para realizar un cambio vibracional de la sociedad, ¿no? De la humanidad. Y ese es el acompañamiento maravilloso que estamos teniendo y que tenemos mucha suerte, muchos de los que hemos venido aquí a este momento para poder efectivamente acompañar no solamente a la Madre Tierra, sino también a esa nueva humanidad que está ahora mismo, hace tiempo ya están haciendo, creciendo y realizándose, aunque no salgan los periódicos ni en las televisiones. Sí, Antonio, no sé si tenías algo más. Sí, pero después de estar reflexionando sobre la pregunta que iba a hacer y al final no la voy a hacer, Teresa. Estaba reflexionando sobre una pregunta, pero al final no Muy bien. Gracias. Mari Carmen nos dice, ¿qué puede significar si te sientes débil y sin energía, aunque no te pongas enfermo? Vale, buenas noches. Mira, el sentirte débil y sin energía realmente es un claro ejemplo de que algo en relación con tus deseos, en relación con lo que tú quieres ser o en relación con algún propósito de vida está desajustado. Entonces es necesario, porque parecería como que lo que tú estás haciendo no está en armonía con lo que tú realmente eres, o que lo que tú realmente eres no lo has puesto al servicio claramente de cómo lo puedes hacer, o hay una serie de circunstancias que te lo están impidiendo. Pero todas esas circunstancias había que revisarlas dentro del tratamiento, que acudas a un especialista, hacer una buena anamnesis. O sea, es muy importante hacer una buena anamnesis. ¿Qué es la anamnesis? Hacer el estudio de los ciclos vitales por los que hemos pasado en nuestra vida, tanto físico como psíquico como emocional. Hitos importantes, cuando nuestros padres se casaron, o cuando yo hice la comunión, o cuando empecé la carrera, o cuando cambiamos de casa, cuando nos fuimos a vivir a otro sitio, cuando conocí mi primer novio. Es decir, esto que le está ocurriendo a Mari Carmen puede ser una deflación energética, y que eso precisamente es para empezar directamente a tumbarla en la consulta, bien en el diván o en la camilla, y empezar a medirle los pulsos, tanto los pulsos los tres pulsos, que trabajo con los tres pulsos, tanto que corresponden con el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Ver qué órganos están desorganizados o asintonizados de alguna manera, y junto con lo que me dice, junto con lo que sueña, junto con lo que le gustaría hacer y no puede, junto con todo ese discurso de su mundo interno,
ahí podríamos ir viendo por dónde se le está escapando su energía. Porque a lo mejor, Mari Carmen, estás o sobrecargada de una energía que se ha quedado enquistada y entonces no sale, que es como si fuera eh, como cuando hay una obstrucción, en las cañerías no corre el agua correctamente, o que precisamente por el cansancio que puedas tener, el agotamiento, la falta de sentirte tú, hay una fuga energética. Y las fugas energéticas también hay que rellenarlas y limpiarlas dentro de una sesión psicoenergética y luego que las pueda poner en palabras para que haga una elaboración no solo intelectual, sino también simbólica y muy álmica y amorosa y que lo lleve a su centro. Qué bueno. Has hablado de los 3 pulsos. ¿Sería izquierda, derecha y el otro cuál es? No, los 3 puntos en cada una de los En cada una. O sea, en Entonces, cada... el pulso básico, el pulso físico y el reticular. Los 3, el más antiguo. Qué bueno, qué bueno. Muchas veces en el pulso derecho, esa persona, o sea, en la mano derecha, digamos, esa persona tiene los 3 pulsos a toda pastilla, y vas al izquierdo y como le digo en broma, digo, mire, coger su mano o coger su muñeca, coger la pata de la silla es lo mismo. Deme la pata de la silla que no hay pulsos. Entonces, pero ¿cómo es posible que con la derecha esté a tope los pulsos y con la izquierda no hay? Pues porque hay una de esos, están cruzados, hay una polaridad cruzada y hay que armonizar, claro, están desequilibrados los platillos de la balanza. Sí. Y es importante preguntar cómo está su desarrollo sexual, qué le está pasando con lo que está comiendo, si se siente valorada, qué está pasando con sus hijos, qué está pasando en su trabajo, qué miedos tiene, qué incertidumbre. Todo acaba en una palabra hoy en día, que María es Teresa, no puede sí, uno. sí, María Teresa dice que se ha emocionado y te da las gracias, entonces yo te las traslado. Sí, También. Antonio, date el micro. Siempre es igual, No pasa nada. para no inmiscuirme en eso y después se me olvida. Bueno, nos pregunta Lola, dice, Teresa, ¿los glóbulos blancos bajos en más o menos es más o menos lo mismo que lo que has contado? Me imagino que debe ser a lo de los pulsos. No, no tiene nada que ver. Los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, ahí tendría que ir a un buen hematólogo que le pueda ver si está teniendo anemia, no tiene anemia. Es decir, hay una cosa muy importante. No todo se consigue con un tratamiento de integración psicoenergética. Claro. Necesito primeramente todas las pruebas médicas para descartar que tiene que tener. Pero aunque venga con las pruebas médicas confirmando lo que tiene y lo que deja de tener, hay una base fijo emocional que está activando o desactivando eso que está ocurriendo. Qué bueno. Entonces, lo que ha preguntado esta compañera de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, perdón, no tiene que ver con lo de los pulsos. No. Una persona puede tener unos pulsos bastante equilibrados y tener más hematíes y tener más hemoglobina. O sea, no, en este caso no te puedo responder más en este sentido. Sí. Voy a compartir otra vez pantalla para... Hay unas diapositivas que tú me has pasado que no sé si hay alguna cosa que quieras hablar. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver, un segundito, que esto. ¿De aquí querías comentar algo? No, es sencillamente la terapia psicoenergética mente-cuerpo, que es así. Esto es un axioma importante por el que yo parto, ¿no? Que la libertad del ser humano comienza por su capacidad de sanación. ¿Por qué? Pues para mí es como una afirmación que me vino un día claramente, y yo lo veía en mis pacientes y lo veía cuando estaba escribiendo sobre el método. ¿Por qué? Porque el ser humano empieza a ser más libre, el ser humano es libre de por sí, ¿no? Pero que comienza desde luego por la capacidad de sanación, porque si tú tienes una capacidad de sanación es que tú estás ejerciendo la capacidad de elegir sanarte, y sanarte es amarte, y amarte es mejorar para ti y para los demás. Entonces, esa es la libertad del ser humano, la que tiene que estar orientada hacia esa sanación y hacia esa expansión del amor.
Ujú. A ver. Lo he colocado aquí porque sería una de las premisas en las que nos Sí, basamos. sí. Sí, ¿Y sobre la metodología? la metodología hay aquí que explico claramente, no sé si se puede hacer un poquito más grande, o bueno, yo me lo sé de memoria. La metodología sería, así es como prácticamente, bueno, con las piernas tumbadas, se trabaja extendidas, trabajamos con la persona después de haber tenido su terapia, ¿no? Entonces tenemos la psicoterapia verbal y luego voy descubriendo cómo están cada uno de estos puntos y otros más que van constituyendo distintas áreas electromagnéticas, líneas de luz y también campos energéticos. Por lo tanto, la metodología es que hacemos primeramente un estudio de la historia clínica dinámica del paciente, luego que nos traiga todas las pruebas médicas, neurológicas o del homeópata, hablamos los homeópatas, los médicos y yo, y luego de ahí ya se hace un estudio de integración de cuántas sesiones de psicoenergética, qué alimentación va a tener con el nutricionista y si es necesario que tenga otras pruebas complementarias o una medicación. Pero básicamente tiene que tener sus sesiones de psicoterapia verbal y sus sesiones de psicoenergética. Más luego los otros especialistas que complementarían con la alimentación o los fisioterapeutas, ojo, que son muy importantes que también estén ahí activando energías. Sí, 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 sí. Muy bien. Y luego tenemos, bueno, hemos hablado bastante de para qué sirve, pero bueno, si nos amplías un poco Claro, más este método. Aquí es una diapositiva y yo la pongo ahí, como veis, es como el centro del ser, ¿no? O sea, tengo como el infinito, el centro, entonces ahí sería como si tuviéramos como una visión que yo entro directamente ahí al timo, porque el foco, ¿para qué sirve? Pues para desarrollar el foco del yo soy y que la persona sea su propio autoterapeuta. Es decir, que ya la persona conecte, después de haber pasado por un tratamiento, conecte y reconecte varias cosas de sí mismo para poder ser su autoterapeuta. Muy bien. Y bueno, tenemos el taller vivencial para el sábado 24 de abril, aunque haremos antes otra webinar. ¿Nos puedes comentar un poco de qué va a consistir el taller? Que sé que va a tener varias partes y todo lo que nos vas a hacer trabajar. Y no vais a parar de trabajar, o por lo menos no vas a parar de disfrutar. Sí, sí, sí. Qué bien. De disfrutar con nuestra energía. Y es un taller, va a ser corto, de iniciación, de 4 horas, que empieza a las 5, acaba a las 9, ese sábado, 25 de abril, me parece que está ya apuntado, ¿no? 24. Perdón, sábado 24 de abril. Entonces tiene dos partes. Una primera parte en donde voy a hacer una pequeña introducción teórica de algunos de los aspectos que he comentado aquí, pero ya con más fundamento, ¿no? Como diría Arguiñano, traíamos más en harina y con más fundamento de cómo se confecciona una historia clínica dinámica, cuáles serían las áreas electromagnéticas y por qué se activan, pero sin aburrir mucho al personal. Y después tendríamos una especie de pregunta y coloquio con respecto a eso teórico, porque eso resuena mucho. Entonces yo ya por la experiencia que tengo de dar cursos y talleres, a muchas personas se le activan cosas, se preocupan, empiezan a visualizar algún familiar, algún hijo, algún padre, a mí mismo me pasaba esto y ahora no, y eso por qué será. Entonces se hace muy dinámico, entonces hacemos esas preguntas y luego de ahí habría una segunda parte en donde sí trabajaríamos por lo menos las 4 áreas más importantes que están relacionadas con el sistema, desde luego, en las áreas electromagnéticas y psicoenergéticas más importantes que están relacionadas en este momento con el sistema inmunológico, respiratorio, con la integración de los hemisferios y activación de glándula pineal, con también la parte que es muy importante de los ovarios femeninos, derecho e izquierdo, también las gónadas masculinas y la kundalini o chakra raíz, sobre todo en el funcionamiento renal. Qué bueno. Es decir, que es un taller para trabajar, para disfrutar, para
Y para sacar claro, cosas ahí claro, del baúl. es un taller que además de aprender, vas a tener una sesión amplia para hacer como, digamos, es una sesión amplia un poco como un examen, ¿no? De autoevaluación de cómo estoy yo en las 4 áreas más importantes para poder existir en el desarrollo psicofísico y de ahí a mi trabajo espiritual energético. Qué bueno. Bueno, pues todas las personas, aparte de que haremos otra webinar, todas las personas que estén interesadas en este taller maravilloso, que nos va a servir de mucho a todos, a los que están mal, a los que están regular y a los que estamos de maravilla. Genial, genial. Claro, claro, a todos nos va a servir, efectivamente. Bueno, pues que se pongan en contacto a través de nuestro Gmail, que es paramarescuela@gmail.com, que lo tenemos aquí en mi pantalla o en nuestra página web. Y bueno, y le daremos toda la información de cómo va a ser el taller, lo que necesitamos, etcétera, etcétera. De todas maneras, el próximo día pues seguiremos disfrutando de tu compañía, de tu sabiduría, de tu energía y de todo. Muchísimas gracias, pero yo me había comprometido a hacer una pequeña práctica. Claro, Si alguien pues, quiere quedarse, haremos una pequeña práctica. Los que se tengan que ir, pues muchísimas gracias por estar. Y los que pues haremos una aunque pequeña práctica nada más. Adelante. Vale. Se puede hacer sentada o sentados o tumbados en horizontal. Hacemos una conexión de cómo está en este momento nuestro cuerpo y llevamos la atención a la planta de los pies en ascendente, asciende por las piernas, asciende por las caderas, asciende también por el esternón, asciende por el glotis, asciende por la garganta y llegamos al punto séptimo o coronilla. Y ahí inspiramos y soltamos por la nariz. Llevamos la mano izquierda al corazón y la mano derecha la llevamos encima de la cabeza a la fontanela. Visualizamos como si un haz de luz desde el cielo en perpendicular entrara por la fontanela. Inspiramos, atraviesa internamente ese haz de luz todo el cráneo, pasa por el hemisferio izquierdo, pasa por la clavícula izquierda y sale por el corazón a la vez que expiramos. Y estamos ya trazando un área electromagnética muy importante, clavícula y L4. Desde el corazón visualizamos la mano que está encima de la fontanela, la llevamos al ombligo y la mano que está en el corazón la llevamos al esternón. Muy importante nuestras manos, el movimiento de la danza psicoenergética en nuestras manos, porque están potenciando, como a muchos de ellos os estaréis dando cuenta, estamos potenciando chakras, pero somos nuestras manos. Mano izquierda presionando en el esternón, mano derecha presionando en el ombligo. Inspiramos en paralelo, presionando, estimulando sistema inmunológico y el ombligo, cordón umbilical, nuestro primer sistema de nutrición. Inspiramos, retenemos el aire ahí, 1, 2, 3, y soltamos visualizando como que el aire se expande por todo nuestro cuerpo y sale el aire por la uretra o la vagina. Y ya por último, llevamos las dos manos al coxis, llevamos calor, bastante calor al coxis
Inspiramos visualizando que el aire entra por el coxis, asciende por la columna vértebra por vértebra, asciende por la nuca, hace el arco craneal y sale por el séptimo hacia el cielo. Cruzamos las manos otra vez sobre el timo y ahí nos concentramos en nuestro ser, en nuestro silencio y en nuestra quietud. Descansando en la luz y en un sueño reparador para nosotros y para el planeta. Buenas noches y gracias. Bueno, pues si en unos minutos has conseguido esto, en el taller vamos a salir volando con los pies en la tierra y completamente sanados, ¿eh? Tomando tierra y bueno, ha sido rápido porque se necesita preparar un poco más, pero esto es lo importante. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. A vosotros. Y bueno, pues Antonio, mañana entonces tenemos programa especial. Date el micro. Sí, como ya sabéis, amigos, el Congreso Español creo que ha dictaminado que han autorizado la ley de la eutanasia. Entonces se nos ocurrió pensar qué sucede, porque muchas veces nos han preguntado que qué pasa cuando una persona se suicida, entonces cómo es su tránsito al mundo espiritual, ¿no? Entonces se nos ocurrió combinar ambas cosas y hacer un programa especial sobre esa línea, ¿verdad? ¿Qué sucede en el mundo espiritual a la persona que ha hecho el tránsito por la eutanasia? ¿Qué pasa en el terreno espiritual? Bueno, por eso vamos a hacer una lección especial mañana. Entonces, bueno, Bien. nos esperamos. Y aprovechando, bueno, la Semana Santa, el lunes vamos a hablar sobre la energía crística, que también es Eso fue interesantísimo. una sugerencia maravillosa que dijiste, Juan. Interesantísimo, Una sugerencia sí. maravillosa. Precioso. Vamos a conectar. Y ya volvemos el día 5 de enero. Perdón, de enero, no. De enero perdón. no. De abril, sí, abril. No nos des tantas vacaciones. No nos des tantas vacaciones. Muy bien. Teresa, como siempre, yo creo que hay veces que cuando las personas las sientes, crece una energía maravillosa que es la del amor, pero cuando encima que la sientes recibes de esa persona como de ti, no solamente se alimenta ese amor, sino que crece todavía mucho más, ¿no? Se expande, ¿no? Como la explosión del universo. Así que muchísimas gracias por todo lo que hemos recibido hoy de ti y lo que vamos a seguir recibiendo. Pues lo que habéis recibido es justamente el feedback y el boomerang de todo lo bueno que me dais también vosotros. Así Sí. que bueno, vamos a seguir haciendo más trabajo de boomerang. En ello estamos. Dejarme decir que este espacio que ha hecho Teresa, ya al igual que todos, se pone en el grupo de Espiritualidad Tomando Tierra, en el grupo de Facebook. Lo digo por si alguien después desea complementar o alguna cosa no se le ha quedado clara o ha llegado tarde, en fin, cualquier cosa, se tiene la oportunidad de verlo de nuevo en el grupo y también en nuestra página web. Y aparte, si alguien quiere un tema personal contigo, Teresa, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? Pues se pueden poner en contacto a través de mi correo o de mi página web, que es www.tmgpsicología.es. Muy bien. ¿Y el correo? El correo es, tengo ahí, pero bueno, te lo digo. El correo es tmg, o digo mejor mi teléfono y ya está. Sí. 636-493328. Muy bien. Y si no, pues que se pongan en contacto con nosotros, que yo automáticamente te lo paso a ti y ya está. Contacto con vosotros, por supuesto que sí. Y ya está. Muy bien. Pues buenas noches, buenos días, buenas tardes. Gracias un día más. Espiritualidad tomando tierra y disfrutando, compartiendo lo mejor de nosotros. Gracias. Hasta mañana. Gracias.